Racing, que juega con Peñarol. Si se cumple lo que plantea el servicio meteorológico, puede haber alguna suspensión o alguna reprogramación. Pero bueno, hay que esperar. estaremos atentos entonces. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Recién estaba viendo las declaraciones recientes de Francella, que no había hablado después de, bueno, lo que ha sido por lo menos este fin de semana, en donde la taquilla de la película que él protagoniza sigue creciendo en espectadores, ¿no? Lejos de haber sido una publicidad negativa, digamos, la controversia que se ha generado tanto con los personajes que le encarna como con los directores Connie Duprat, ha sido, bueno, un incentivo para mucha gente ir al cine y sacar, bueno, su propia conclusión respecto de la película. ¿Hay publicidad negativa en ese tipo de cosas? Mira, normalmente no, o sea, normalmente convoca porque genera curiosidad, despierta conversación pública. Lo que pasa es que en la Argentina está atravesado por una historia que tiene que ver con los artistas, el cine, los directores y los actores y la militancia político-partidaria, ¿no? Lo vimos durante muchos años en el Inca. Mira, hoy hablaba con uno de los guionistas de la película de Connie Duprat y me resultó interesante porque cuando él es muy crítico, ¿no? Por supuesto también de todo lo que ha sido la gestión del Inca, pero me decía, las denuncias de corrupción en el Inca empezaron en el 95 y se extendieron de manera más, si querés, vehemente hasta el 2008. Es decir, que atravesó el menemismo, pasaron otros gobiernos también y después, bueno, creo que tuvo su punto más alto cuando muchos artistas decidieron militar abiertamente por el kirchnerismo. Yo no podría decir lo mismo de Francella, más allá de que pueda tener un posicionamiento crítico al tema de los subsidios estatales o que haya pronunciado una palabra que, bueno, para los kirchneristas fue una especie de sacrilegio, que es la palabra esperanza. Cuando lo entrevistaron al poco tiempo de asumir Milei, tuvo la osadía de decir que tenía esperanza. Eso lo convirtió para el kirchnerismo en un militante del mileísmo. Pero la verdad es que Francella nunca habló a favor de Milei, nunca fue a la Casa Rosada, no estuvo en ninguna reunión política. No estoy haciendo un juicio de valor, porque para mí no tiene nada de malo, salvo que hagas militancia rentada, salvo que a cambio de ir a la casa de gobierno, del gobierno de turno, te den un trabajo en la TV pública, con un sueldo fuera de mercado, te den un subsidio, o haya corrupción en el medio. Sin ir más lejos, ahora se está tramitando la causa por la novela de Andrea del Boca, ¿no? Sí, y Francella ya era un actor consagrado, él asoma De Carne Somos, se tiene en Los Benvenutos su primer gran éxito, después pone a Francella, hace un giro en El Secreto de sus Ojos, donde vira actor dramático, el encargado en el rol de Liceo también le agrega otras facetas a su condición de actor, o sea, nadie puede hablar de la trayectoria de Francella con alguna connotación política, al revés. Ahora, pero ahí me meto con el encargado en esto. Hay un par de guiños. Claro, lo excede a Francella. Pero el encargado se convirtió también en una prenda de conflictividad política cuando Víctor Santamaría, que además tiene muchos medios de comunicación. Secretario general del SUTER, del sindicato de los encargados. Es más, creo que en un momento se iba a llamar El Portero, pero hubo ahí también cierta controversia. Pero bueno, en cualquier caso, Santamaría, que tiene muchos medios de comunicación, ha cancelado o prácticamente prohibido hablar del encargado, de Francella, de Goytio, de cualquiera de los protagonistas de la película en cualquiera de sus medios. Por considerar que, bueno, que había un posicionamiento ideológico, político. Pero eso, lejos de quitarle volumen a la serie, al contrario. Pero claro, porque además la serie es buena. Sí. Hay un guiño en el último, no voy a spoilear, en el último capítulo de la temporada, donde el presidente queda fascinado. A Basurto, ¿no? El personaje. Claro, a Jorge Basurto. Si querés, vamos a Carla Ricciotti, que tenía una no difícil misión, diría yo, en el día de hoy, que era entrar en el cine, ver la película, tener su propia opinión y además un poco medir el pulso de. Y además mucha gente va a ver la de Francella y que quizás no esté tan pegada a esta discusión política de alto voltaje. Hola Carla, acá Débora, Juan Pablo. ¿Cómo andás? ¿Qué vieron? ¿La viste vos la película? La acabamos de ver. ¿Qué tal, Juan Pablo? Débora, te saludo de vuelta, a vos también. Acá estamos, sí, bueno, decía 1:50 que duraba la película, pero hubo mucha publicidad previa, así que duró aproximadamente 1 hora y media la película. Y lo que les voy a decir, sin spoilear, porque me parece que es difícil spoilear la película, porque no es que yo puedo contar un final de algo que se tiene que resolver.
Son como muchas historias cortitas, 16. muy cortitas algunas, 16 concretamente, en las que en algunos momentos la gente se rió. Se rió, te digo, más que nada, cuando se dieron personajes como muy característicos del porteño, del argentino, más que nada. Les cuento una como para detallar, por ejemplo, cuando va ya un hombre mayor, evidentemente, se compra un auto con mucho esfuerzo, dice, ¿vas a contar el final? Comprar. Bueno, No, es una parte en la que la gente se rió mucho porque se resuelve de una manera que la verdad que es bastante inesperada, pero que nos caracteriza un poco, nos refleja un poco cómo somos. Y cuando va contento a su casa a mostrar su nave, dice a su mujer, lo terminan chocando de atrás una persona que tenía el auto destartalado, que no tenía seguro. Lo insulta un poco y después se dan cuenta que eran amigos, que se conocían de chicos y se quedan hablando a pesar de la fila de bocinazos y traman algo entre ellos para ver cómo engañan al seguro para cobrarlo igual. Bueno, ahí la gente se rió bastante. Y les digo, la sala estaba a la mitad. Por ser la hora que entramos nosotros, claro, 4:15, 16:15... un lunes a la tarde, pero estaba por la mitad, una sala de un poco más de capacidad de un poco más de 200 personas. Y les digo, en ese momento fue uno de los que la gente se rió. Como termina la película, ¿hay aplauso? Silencio. No hubo aplauso. No hubo aplauso. Y terminó como de golpe, así, bueno, terminó una historia y terminó. Ajá. Listo. Se muestran el nombre de la película, al final nuevamente en la pantalla. Y la verdad que no, todos en silencio. Salimos de la sala y no hubo aplausos. No. ¿Te gustó la película? Me gustó, les voy a decir cómo se hizo la película. Me parece, bueno, un laburazo de Francella y de los dos, de Connie y Duprat, obviamente, que siempre hace cosas que realmente se destacan. Pero como que no es una película que uno puede contar que tiene un hilo conductor, ¿no? No tiene un principio, un desarrollo, quizá un final que uno esté esperando algo que se resuelva. Son esto, ¿no? Como historias muy cortitas, algunas demasiado cortitas, pero que muestran una característica o que quieren señalar algo de la personalidad de los argentinos. Y hablaba con algunas personas acá y me decían, no es solamente reflejar a los argentinos, no creo que haya grieta en este caso, de que nos refleja a los argentinos o que habla mal de lo que es el argentino en sí, sino que es algo de la condición humana, claro, de la condición humana. Yo no la vi, pero algunos de los personajes me decían, bueno, pueden ser transversales a otras nacionalidades, porque habla de la condición humana, ¿no? También de la corrección política, bueno, un personaje, sin spoilear, de lo que hablé hoy con uno de los guionistas también, que es un director de cine que tiene un posicionamiento y está grabando, filmando un documental sobre pueblos originarios, ¿no? Y tiene una doble moral absoluta, ¿no? Entonces, es que hay un cambio de época. Y eso podría ser argentino o de cualquier otra nacionalidad. Es que creo que también la película, más allá de que Homo Argentum tiene su geolocalización en nuestro país, sale en un contexto de cambio de época, de un lenguaje políticamente correcto que va cediendo espacio, que hay también un cuestionamiento muy fuerte a lo que fue un status quo muy, muy dominante. Más allá de la discusión político-partidaria que se genera, claro, es que está también insertada en un cambio de época cultural bastante interesante. Claro, por eso cuando se la apropia de alguna manera Milei y quizá exacerba este cuestionamiento de un sector del kirchnerismo, porque él incluso en un largo posteo habla de la cultura woke, ¿no? De toda la batalla cultural que los libertarios intentan dar desde que llegaron al poder. Milei es un emergente del cambio de época. Más allá de las administraciones Macri, Fernández y de lo que significó para los argentinos un desencanto tras otro. Pero hay también un cambio de época reflejado en muchos libros, las redes sociales, que cada uno sea su propio medio. Y dentro de todo eso está esta película, más allá de que cae también en un contexto de cercanía con las elecciones en provincia y en la nación. Y después el tema que subyace, ¿no? Que es el tema del Inca, los subsidios entendidos como prenda de corrupción también. Hay muchas causas que están hoy en trámite, prácticamente todos los directores
del Inca han tenido diversas denuncias de corrupción, y si no había corrupción había un sesgo ideológico, porque no te daban un subsidio si no eras militante del kirchnerismo. Por eso me interesa mucho la mirada. Hoy está con nosotros Juan Pablo Piral Rahola. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Pilar. Bueno, son un poquito temas universales. Vos sabés, Pilar, que la otra vez conversando con los directores, con Duprat, que además han hecho, bueno, en Bellas Artes, que transcurre también en España con Oscar Martínez. Televisión abierta hace muchos años. También. Sí, sí, sí. Y bueno, me decían, mira, el Instituto de Cine, por ejemplo, en España, nadie podría dudar de la producción, de la proliferación de películas y de series que hay en España, tiene la mitad de gente que la que tenía el Instituto de Cine en la Argentina. Entonces, algo acá también hay que revisar. No sé cómo lo ves vos. Bueno, es que la idea de que la cultura estuviera fuera, digamos, de la estructura de corrupción es una idea extraña, ¿no? Lo normal es que la corrupción fuera capaz de penetrar en todos los aspectos y la industria de la cultura es una industria que mueve mucho dinero, que mueve muchas personas, que tiene mucha influencia, y por tanto aquellos que desde el gobierno quieren controlar el sesgo ideológico juegan con el dinero, la subvención, para implicarse en un sesgo u otro. Toda la vida ha existido la idea del artista sometido al poder. Tenemos el ideal casi romántico del artista enfrentándose a la crítica y al poder, y por tanto siendo un pensador libre. Esto no siempre funciona así. El artista quiere vivir, quiere comer, quiere pagar las facturas. A veces es muy difícil hacer una película, hacer cualquier actividad cultural, y por tanto entras en un juego en el cual la subvención a veces, digamos, te lo resuelve. Cuando tienes un poder corrupto y corruptible y que además quiere el control más absoluto, pues juega entonces con el sesgo ideológico del artista. Muchos artistas se han plegado al poder para poder subsistir o sencillamente para que les funcionaran mejor las cosas. Nada es extraño. Pero yo no he visto la película, por supuesto, no. Claro. Yo todavía tampoco. No, tampoco. Acabo de aterrizar, pero me encanta esa necesidad argentina de estar interrogándose permanentemente sobre sí mismos. Y creo que 16 historias preguntándose por el gen argentino tiene que ser muy divertido. Y no entiendo la crítica, es decir, a mí me parece que desnudarse un poco colectivamente también implica reírse colectivamente de lo que somos, de lo que es un colectivo u otro. Y en este sentido me parece que seguro es una película interesantísima. Sí. Además, oye, cuando una película consigue un debate público, ha conseguido ya el primero de los grandes éxitos, que es que se hable y además es y un que haga éxito de pensar. taquilla. Sí. O sea, ha batido todos los récords este fin de semana. Hasta ahora creo que eran más de 400.000 espectadores, y ¿no? Francella proyecta 600.000 para cuando termine la primera semana completa, que sería de jueves a miércoles. Creo que tenemos un contacto con Ramiro Fornataro. Con Ramiro. En un ratito seguimos con Pilar. Ramiro, ¿dónde estás y con quién? Instantes nada más terminó una reunión de la Alianza Libertad Avanza aquí en la sede del PRO. Estamos con Sebastián Pareja. Bueno, Sebastián, gracias por tu tiempo. Conclusiones de reunión para unificar criterios, afianzar la estrategia. Sí, buenas tardes. Terminamos una reunión en la sede del PRO con los intendentes del PRO que nos acompañan y con los candidatos del PRO en la provincia de Buenos Aires. Básicamente en una reunión de trabajo donde se diagramaron distintas actividades, se está pensando lo que vamos a hacer en esta campaña corta de lo que es el 7 de septiembre y luego la del 26 de octubre, así que fue una reunión de trabajo. Pareja, ¿cómo le va? Débora Plager soy. Le quería preguntar porque, bueno, ya con las listas inscriptas y los candidatos ya en la mesa, me llamaron la atención algunas declaraciones del primer candidato, Jorge Tayana, en la provincia de Buenos Aires, quien dijo que la Libertad Avanza y el presidente Milei desprestigia la política y que Cristina en realidad no participaba de esta contienda electoral porque está proscripta. ¿Qué piensa usted? Bueno, exactamente lo contrario. Pienso en primer lugar que han resuelto su interna. Al poner a Tayana encabezando la boleta, Tayana es un ministro de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual ninguna de las demás tribus que integran esa lista, ni Grabois, ni Massa, ni Kicillof, ha sido el que encabeza, con lo cual el primer gran tema que tenemos para rescatar es que han decidido confrontar kirchnerismo contra la libertad. Y después las declaraciones son de una persona que está fuera de eje, ¿no? Fuera de rumbo. La verdad que nosotros venimos a reivindicar a la política
y no a machacarla como han hecho ellos. Creo que no hay ningún dirigente político de la actualidad que se sienta orgulloso con su rol de político a partir de justamente lo que han hecho ellos, que nos han dejado en la miseria, en la indigencia, que sobre todo el conurbano bonaerense vive la peor de las miserias. Así que digo, me parece que está confundido. Vamos a escuchar muchas de estas cuestiones durante la campaña, pero es una persona que claramente no resalta el valor de la política. Pareja, más allá del acuerdo entre la Libertad Avanza y PRO, la procedencia de los candidatos, hablo de las listas nacionales, es muy heterogénea en el espacio. ¿Cuál fue el criterio? Esto de donde vengas, no importa, tenés que acompañar las políticas del presidente y para eso vas a formar parte de las listas. ¿Ese es, si se quiere, el filtro no negociable? No, sí, lo primero que dijiste, que era lo heterogéneo, eso sí, la verdad que tratamos de incorporar gente que venga de distintas profesiones y de distintas experiencias, de distintos oficios, de distintas regiones de la provincia, y tratamos de hacer una lista que no sea identificada 100% con la política tradicional, ni tampoco una lista que sea identificada con 100% cero acompañamiento de la experiencia política, con lo cual me parece que hemos dado un lugar a una conjunción de actores y de valores que es muy representativa de las ideas del presidente Javier Milei, y la verdad que estamos satisfechos. Gracias, pareja. Bueno, mañana, no sé si usted ya sabe, pero el presidente ha confirmado a través de una comunicación oficial de la Oficina de Presidencia que por razones climáticas no se va a hacer el acto en Junín. No está todavía la fecha o la reprogramación, pero eso está confirmado, ¿verdad? Recién saliendo de las oficinas del PRO me acabo de enterar, sí, y ahora me voy seguramente a tener una reunión de trabajo para reprogramar la fecha. Gracias, pareja, y gracias también a Ramiro Fornataro. Por favor. De nada, acá estamos. Muy amable. Bueno, Pilar, un poco... La verdad que la Argentina tiene estas particularidades, ¿no? Que todo se debate y se discute. Estábamos hablando un poquito de la discusión en la que se mete una película que, bueno, un poco al apropiársela al presidente porque la decidió proyectar junto con los diputados que lo visitaron la semana pasada en Olivos y en la última reunión de gabinete también. Y después esta particularidad, ¿no? De la omnipresencia de Cristina Kirchner, que está presa y desde su lugar de detención ha delineado las listas, bueno, jugando con dos personajes como Itaí Hackman en la ciudad de Buenos Aires o Jorge Tayana en la provincia de Buenos Aires, es decir, ubicando a Juan Grabois en un lugar central y reduciendo o recostándose sobre un núcleo pareciera muy pequeño, ¿no? Y cada vez más radicalizado. Bueno, primero me he dejado una cosa, no me extraña que la película tenga un gran éxito porque es un argentino hablando de argentinos, con lo cual yo creo que es casi un deporte nacional, esa idea de la psicoanálisis permanente de Argentina sobre sí misma. ¿Y por qué crees que pasa? Yo creo que los argentinos son gente con mucha vocación de debate. Yo creo que no hay ningún pueblo que tenga tanta vocación de debatirlo todo, discutirlo, plantearlo, replantearlo e interrogarse. No me extraña que haya grandes psicólogos en este país, ¿no? No sé si es por esto o por lo que sea, pero forma parte de la idiosincrasia. Por tanto, es evidente, una película de un argentino hablando de cómo son los argentinos va a triunfar seguro, probablemente más allá de la Argentina. Y bueno, respecto a lo que preguntabas, a ver, Cristina Kirchner... Desde mi punto de vista, el problema es que este país no consigue superarla. Y sobre todo su propia gente no consigue superarla. Yo creo que parecía que después de la condena se estaba cerrando un ciclo y era necesario para Argentina cerrar ese ciclo porque el cambio de paradigma se produce en el momento que se cierre el ciclo, pero ella no permite dejarlo y su propia gente, supongo que por miedo a perder partes de cotas de poder, las que les queden, tampoco la acaba de abandonar. Pero es clásico que cuando más acorralada está una líder político, y en su caso es evidente, más se radicaliza y más pequeño es el círculo. En realidad porque se crean grandes conflictos de desconfianza y por tanto es el poder bunkerizado que lo intentas retener en el último minuto con los tuyos. Bueno, y los esa propios, parte ¿no? depende de Cristina Fernández y de su círculo más cercano. Pero parte de la sociedad, quizá en un porcentaje bastante menor a lo que fue la reelección en 2011, parte de la sociedad la sigue queriendo. Sí. Sí, eso ya no depende solamente de lo que
pretenda en este caso Cristina Fernández. No, por eso decía, cuando el argentino no acaba de pasar la pantalla de Cristina, porque una parte de esa sociedad continúa pensando que ella es la única que tienen. Probablemente porque el kirchnerismo, ese mundo, no ha conseguido darle la vuelta y buscar una oposición, una alternativa, un nuevo paradigma también para ellos. Yo creo que todo este fenómeno de la izquierda que representa a Cristina Kirchner no se ha dado cuenta que Argentina ya ha cambiado. El paradigma ha cambiado en Argentina, ha cambiado en la mentalidad y ellos continúan con planteamientos muy antiguos que funcionan, veremos hasta dónde, yo creo que cada vez menos, pero sí continúa teniendo la fuerza del corrupto al que se le perdona la corrupción. Me ha pasado, he tomado un taxi hace un rato a media tarde y la persona que nos llevaba era muy kirchnerista. Yo siempre hago la pregunta típica, ¿Milei o no anti-Milei? Por supuesto, Cristina. Entonces digo, ¿y cómo es posible que continúe defendiéndolo después de una condena y tal? Bueno, ¿y qué pasa si ha robado? También roban los otros, ¿no? Esa idea de que el poder es corrupto por naturaleza y que es un ladrón, pero como es el mío, es mi ladrón, lo perdono, es parte de la corrupción sistémica de una democracia. Pero está muy arraigada, eso es el peronismo en realidad. Sí, sí, la idea de que el latrocinio es normal, la política es normal, pero ella piensa, me decía la persona, ella piensa mucho en el pueblo y los otros no. Digo, pero piensa tanto en el pueblo que se ha hinchado la cartera. Bueno, pero lo hacen todos. Pero ¿eso es argentino o humano, esto de el ladrón? No, yo creo que es muy argentino. El ladrón es mío y lo defiendo. Permítame, con un cierto exceso quizás, creo que es muy argentino y es muy peronista, fundamentalmente, o quizá primero peronista y quizá un poco más menos argentino. Claro que puede pasar en cualquier lugar. La gente que milita políticamente en una fe religiosa, este es de los míos, claro, robe lo que robe, haga lo que haga, entonces no hay nada que hacer porque ahí no hay un pensamiento democrático, hay un dogma de fe religioso y entonces el líder se convierte en un mesías, no hay nada que hacer. Pero en Argentina sí que hay una componente muy profunda que yo creo que viene del peronismo y en parte viene un poco, si me permiten, del fascismo italiano, que al final también inspiró todo este mundo, en el cual los políticos son semidioses que salvan al pueblo de sus miserias. Y Cristina Kirchner ha encarnado muy bien esa idea de la salvación del pueblo. Pero bueno, pero al pueblo lo manoseas, lo robas, le cascas las instituciones, es igual. Igual viste que pareciera que está en su naturaleza, porque por un lado la idea de un peronismo que exceda, ¿no?, a la figura de Cristina Kirchner, yo la vengo escuchando hace muchísimos años, y la verdad que ninguno se ha terminado de animar. Uno pensaría que esta vez, teniendo en cuenta que Cristina ya está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, va a haber un sector del peronismo que va a tener que poder sobrevolar a la figura de Cristina. Yo todavía no lo vi, pero digo que está en su naturaleza, casi como la fábula del escorpión, porque ella eligió candidatos muy poco competitivos electoralmente, casi como si ella, en lugar de buscar una competitividad electoral, es decir, que el peronismo pueda ganar, prefiere perder, como lo hizo con Scioli en su momento, prefiere perder con tal de disputarle el poder interno a Kicillof en el 27. O sea, pareciera que prefiere a una figura como Juan Grabois, que bueno, ¿cuántos votos puede concitar Juan Grabois? No parece que muchos, ciertamente. Que está al margen, además de la ley, muchas veces, cuando toma propiedad privada, y ella se recuesta sobre las figuras de Juan Grabois. Pero esa es la mentalidad clásica de la autarca, de la mentalidad clásica del dictador. Es decir, o yo o el abismo. Yo soy la salvación y detrás de mí no hay nada, es la tierra quemada. Es muy clásico de este tipo de personajes que son muy autoritarios, que quieren el control absoluto, que tienen esa concepción mesiánica del poder y que cuando están acorralados prefieren que todo vaya mal porque como ellos no lo pueden salvar, que no lo salve nadie. Pero vuelvo a hablar de la sociedad que acepta y convalida eso. Esa sociedad existe en Argentina, es la que permitió el latrocinio más importante de Latinoamérica, es decir, la corrupción sistémica producida por el kirchnerismo han sido muchos años de corrupción. Y que haya tardado tanto Argentina en reaccionar ante esa locura que erosionaba completamente la República es porque hay una parte de la población dispuesta a aceptar abusos muy desconsiderables si lo hacen los suyos. Esa es la parte que aún no ha hecho el
crack, el cambio. A eso me refiero. Hablábamos de una película hecha para debatir el ser argentino. Evidentemente esa parte todavía no fue debatida en profundidad. No la han debatido ellos. Yo creo que una parte de Argentina ya ha debatido esa concepción. Ha considerado que se puede tener un gobierno que no robe y que si roba tendrá unas consecuencias. Han visto como una expresidenta era condenada. Han pasado cosas muy importantes en Argentina. Bueno, el voto a Milei, ¿no? El voto a Milei mismo es un voto de cambio, es un voto de rechazo. De hecho, ¿quién podía imaginar que Milei ganara en las elecciones? ¿No? Era el tipo más raro de la política, el más raro de la historia, ¿no? Y era el outsider, era el libertario. Y sin embargo, el tipo ganaba fundamentalmente porque era el cambio, era otra pantalla política. Yo creo que esa Argentina ya ha dado la vuelta y no quiere volver hacia atrás. Pero luego hay ese mundo kirchnerista, ese mundo que viene de todo ese fenómeno, que tiene menos, creo que tiene menos nivel de debate político y por tanto más religioso, que no consigue evolucionar. Es decir, bueno, veremos si queda circunscripto una fuerza política minoritaria y en retroceso o si todavía es competitivo electoralmente. Falta muy poquito para saberlo. Pilar, gracias. Gracias, Pilar. Yo creo que les va a ir bastante mal. Gracias por haber venido, gracias un placer. A vosotros. Juan Pablo, nos vemos mañana. Nos reencontramos mañana. Gracias. Y a ustedes les quiero contar que